Bienvenidos a un nuevo lunes con mucha información por delante y mucho análisis. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo va? Por supuesto, el saludo a todos ustedes. Sí, la verdad que sí, un lunes particular para Argentina, con nuevas autoridades, particularmente los ministerios, ya lo vamos a estar desarrollando en este camino que se emprende hasta signo de preguntas, ¿no? Exactamente, veremos si esto es un paliativo hasta el próximo 14 de noviembre o si van a ser cambios definitivos. Habrá que ver también lo que resulta de las próximas elecciones, pero se ha dado un cimbronazo muy grande en el gobierno nacional el viernes con el anuncio de quienes iban a ser los nuevos ministros que juran hoy a las 4 de la tarde, pero como bien mencionabas vos, vamos a estar repasando en detalle cada una de las nuevas figuras, algunas notas nuevas que entran en este juego, pero también un fin de semana que en Córdoba ha dejado números trágicos. Exacto, nuevos accidentes de tránsito, particularmente en la ciudad de Córdoba, en Avenida Colón al 6000, la verdad que una tragedia tremenda con el saldo de 3 muertes en la intervención de 2 autos. En estos momentos se están analizando cámaras de seguridad para tratar de establecer presuntamente uno de los vehículos fue el que cruzó en rojo y terminó desencadenando todo esto que ya conocemos. Y fíjate, es una figurita repetida. Da la sensación como que han crecido los accidentes de tránsito, al menos en Córdoba, provincia, en los últimos días, ¿no? Claro, esto va de la mano con el incremento de las flexibilizaciones y la posibilidad de circular a más altas horas de la noche. Un accidente que se dio minutos antes de las 3 de la mañana, que como bien remarcabas, se cobró la vida de 3 personas. No solamente la imprudencia de un semáforo cruzado en rojo, sino además la alta velocidad que quedó evidenciado en cómo quedaron los vehículos y por supuesto en este trágico saldo de 3 víctimas fatales. Pero también el mundo del deporte sigue trazando mucho de qué hablar. Sí, exactamente. El capítulo, póngale el número que quiera, entre Talleres y la Liga Cordobesa. En realidad ya podemos hablar de temporadas, la verdad, claro, porque lo decimos en tono de sorna, pero la verdad que es muy seria la cuestión. 2 instituciones muy importantes para la provincia, por supuesto, y estas diferencias existentes. Vamos a estar hablando también de este, proyecto que ya se ejecutó en Río Tercero, de los boliches, la vuelta a los boliches. Uno de los focos quizás más peligrosos, digo, por la cercanía y demás, boliches con tapaboca. Qué extraño eso, pero bueno, vamos a ver qué pasó en Río Tercero. En un ratito vamos a estar con una entrevista interesante. Exactamente, con esta primera experiencia que se desarrolló el sábado. Habrá que ver si están permitidos los celulares adentro del boliche, sobre todo para poder llevar este control del uso del tapaboca, un aforo del 50%, pero bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de estos 60 minutos de información, pero bueno, último programa en invierno, está llegando la primavera y por eso nos vamos a asomar a la ventana para ver cómo está el tiempo. Bueno, allí... Nuestro camarógrafo, el antenista. Claro, allí tenemos la antena, la protagonista que nos sostiene la cámara, pero que nos muestra un día gris. Sí, está abrigado nuestro camarógrafo, el que tenemos allí, el Memeco Troyano, que está colgado de la antena. Lo hemos atado a la antena. Sí, está bien abrigadito y por supuesto está con el arnés de seguridad. Ahí se ve, ahí se ve. Claro, lo vamos a tener ahí hasta que llueva, porque en cualquier momento, Flavia Fochesato, en cualquier momento se larga. Es más, cuando venía acá para el canal, algunas gotitas sobre el parabrisas. Exactamente, día para usar piloto, paraguas, pero temperaturas muy agradables, máximas de 20 grados, mínimas que giraron en torno a los 13 grados y en el resto del territorio provincial vamos a tener temperaturas similares. Exacto, a tener en cuenta que la primavera no va a arrancar como tal, salvo que usted le agregue al componente de la primavera la lluvia. Si usted cree que la primavera tiene componente de lluvia, definitivamente, bárbaro. Bien. Pero si usted lo asocia más con el día soleado, lindo y florcitas, por ahora no. Está spoileando el extendido. Bueno, perdone, pero se lo tenía que decir. Bueno, a prepararse entonces para una primavera con poquito sol, pero sobre el cierre del programa les vamos a traer más detalles en torno a cómo va a estar el tiempo durante esta jornada, la del martes y la del próximo miércoles. Ahora es momento de comenzar con el desarrollo de la información a través de los títulos. Hoy el Gobierno Nacional inicia una nueva etapa. A 8 días de las PASO, el Gobierno inicia la semana con cambios en la composición de su gabinete. El presidente Alberto Fernández designará 6 nuevos ministros en un acto que tendrá lugar en la Casa Rosada a las 16. Jaldo asumirá como gobernador de Tucumán. Tras una reunión de aproximadamente 40 minutos,
El gobernador de Tucumán, Juan Mansur, y su vice, Osvaldo Jaldo, negociaron para que este último asuma la gobernación. En tanto, el gobernador se dirige a Buenos Aires, en donde asumirá la jefatura de gabinete. Pfizer, vacuna segura para niños de 5 a 11 años. El laboratorio aseguró que su vacuna generó respuestas sólidas de anticuerpos neutralizantes en niños con una dosis menor a la administrada en adultos, según los resultados de un ensayo clínico. Tragedia en Avenida Colón. 3 jóvenes murieron este domingo por la madrugada tras un brutal accidente sobre Avenida Colón al chocar un Fiat Uno contra un Ford Fiesta Kinetic, cuyo conductor está internado y fue imputado por homicidio culposo agravado. Investigan si cruzó en rojo. Río Tercero avaló la habilitación de los boliches. Desde el pasado viernes, las discotecas abrieron con un aforo del 50% y hasta las 6 de la mañana con las autorizaciones correspondientes, tras más de 1 año y medio de inactividad por la pandemia de coronavirus. Miguel Canuto, del Centro de Operaciones de Emergencias Local, aclaró que la ciudad no llega a los 30 casos activos por el momento. Clases, el 27 de septiembre vuelve la presencialidad plena. La decisión incluye a la totalidad de los niveles educativos del ámbito provincial, es decir, inicial, primario, secundario y terciario. Ya no habrá más burbujas en los establecimientos educativos. Murió el papá que salvó a sus hijas del incendio. Marcelo Cuevas, de 27 años, falleció este domingo en el Instituto del Quemado por las graves heridas que sufrió al incendiarse su casa en el barrio Ampliación Ferreira. Su esposa, Florencia Rivadero, se encuentra internada en grave estado. Ya fue dada de alta la menor de 5 años. Rusia, masacre en una universidad. Un estudiante mató este lunes al menos 6 personas en un tiroteo en un campus universitario de Perm, centro en los Urales, antes de ser herido y detenido, informó el Comité de Investigación ruso. Al menos 24 personas resultaron heridas, 19 de ellas por los disparos. Y como venimos hablando en los últimos días, las elecciones PASO han generado una implosión en el gobierno nacional. Esta disputa de poder entre Cristina Fernández de Kirchner, que de alguna manera intentó marcar la cancha al presidente Alberto Fernández, con una carta que repasábamos el viernes, ha sido muy dura, mencionando específicamente no solo el presidente, recordándole que él había sido puesto en ese lugar a decisión personal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidiendo que honre la voluntad de los votantes en este pseudo mensaje de el electorado es mío, vos no tenés fuerza propia, y también las duras críticas hacia el ministro de Economía Guzmán y hacia quien fuera el vocero presidencial, que finalmente el pasado viernes presentó su renuncia indeclinable. Esto generó una serie de cambios muy importantes. Bueno, y en esto que podría haber sido una negociación, y decimos podría, entre la opinión de Alberto Fernández y la de Cristina Kirchner, cuando uno analiza lo que han sido las salidas y los ingresos en los ministerios, a la sensación que esta pulseada ampliamente la ganó Cristina Kirchner, particularmente por cada uno de los nombres. Algunos si pregunta, bueno, ¿cuál fue la sesión particular de Cristina Kirchner? Salvareza. Aparentemente sería solo ese nombre. Y después vamos desagregando cada uno de los ministerios y allí va a encontrar el porqué. Si te parece, lo vamos viendo. Exactamente. En esto cabe destacarse que vos mencionabas la puja entre Cristina y Alberto, que pudo meter a alguno de sus ministros, no así el de Economía, pero ya lo vamos a estar repasando. En este caso, lo que sucedió con el nuevo gabinete de gobierno, el jefe de gabinete se fue, Santiago Cafiero, y entra
Juan Mansur, gobernador de Tucumán, que también hasta hace unas horas atrás envuelta en escándalo esta decisión. Bueno, ¿por qué? Particularmente si lo contamos muy rápido. En Tucumán, obviamente, por el orden de sucesión, que tiene que hacerse cargo es el vicegobernador. Bueno, hay una interna entre el gobernador Mansur y su vicegobernador. Entonces, hasta último momento, pero le estamos hablando de horas atrás, estaba la duda si efectivamente iba a asumir Mansur o no, porque obviamente no quiere perder poder en su provincia. Fíjense el nivel hasta de improvisación, porque esa es la palabra. Mansur, en la propia carta de Cristina, era uno de los señalados para reemplazar a Cafiero, quien tenía todos los números puestos para la salida de la jefatura de gabinete y efectivamente así se produce. Exactamente, y esto que mencionabas recién, hace aproximadamente 40 minutos, Mansur, el actual gobernador, bueno, va a ser en licencia en un par de horas cuando la legislatura de Tucumán así lo defina, pero está viajando hacia Buenos Aires para hacer el juramento a partir de las 4 de la tarde. Y esta interna que quedó finalmente evidenciada en las PASO, en donde gobernador y vicegobernador presentaron listas distintas para lo que fueron las legislativas. Bueno, allí estaba la principal disputa sobre quién iba a ser el que tomaba el poder, el que asumía el poder a nivel nacional, tratando de allanarle el camino a Mansur para ofrecerle a su vicegobernador un puesto en Nación, pero bueno, finalmente hay que respetar las instituciones, eso incluso es lo que respaldaba la oposición, para que fuera el vicegobernador quien ahora asumiera en la gobernación, en tanto Mansur estuviera de licencia en el cargo. Polémicas por todos lados, pero el gabinete sigue. Bueno, esto en particular es, nosotros decíamos, salida de Santiago Cafiero. En realidad hizo un paso al costado, porque es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Sale a reemplazar a Felipe Solá, que se enteró en plena misión diplomática de que dejaba de ejercer el cargo. Así se han tomado las decisiones. A último momento, sobre la marcha, esto causó una gran conmoción y enojo por parte de Felipe Solá, que inclusive en algunas de las reuniones de la CELAC que tenía que estar presentes, no lo hizo y aparentemente se quedó enojado en el hotel por esta decisión en particular. Bueno, la verdad que obviamente que termina afectando, ¿no?, este tipo de decisiones. A ver, Solá es un político de raza. Después usted puede adherir o no a su forma de gestionar. Entonces, para su caso particular, cómo ha asumido esta decisión, es un impacto muy fuerte y por eso también el enojo y también, entre comillas, el encapricharse, ¿no?, por esta situación. Sí, sin dudas. Una vez más, lo que mencionabas recién, se muestra la situación de improvisación, porque estamos hablando de un ministro que ya estaba en viaje con una agenda programada y bueno, estas situaciones que se precipitaron, que hasta último momento del día viernes no se sabía qué iba a pasar efectivamente con el gobierno nacional por esta disputa interna de poder. Pero bueno, continuamos repasando entonces algunos de los cambios que se realizaron durante el pasado viernes. Y este es un dato muy interesante. El Ministerio de Seguridad sale quien fuera también una ministra muy polémica, Sabina Frederick, e ingresa Aníbal Fernández, una persona que ya ha tenido experiencia en los gabinetes tanto de Néstor Kirchner, de Duhalde, de Cristina, y en este caso también se ha mostrado como un amigo cercano a Alberto Fernández. Estamos hablando del tercer Fernández en el Ejecutivo Nacional. Claro. Tenemos presidenta, vicepresidenta y en este caso también el ministro de Seguridad, alguien que ya había estado en su momento relacionado a este rubro, pero que en este caso también viene a poner un sello importante en su designación. Sí, y hay que ver si eso no se termina pagando en las elecciones generales, porque recordemos que no goza de mucha popularidad dentro del movimiento, inclusive de los propios votantes del Frente de Todos. Es más, vámonos al antecedente, el propio Aníbal Fernández termina perdiendo la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos que con María Eugenia Vidal. Y también hay que tener en cuenta, es el Ministerio de Seguridad y particularmente a Aníbal Fernández le salpicaron causas que tenían que ver con narcotráfico. No es un detalle menor, no es cualquier ministerio, así que acá se abre un abanico de suspicacias, pero sobre todo en la lectura electoral también, ¿no? Sin dudas. Ojo con esto, cómo vaya a impactar. Bueno, en ganadería, agricultura y pesca también cambios. Exactamente, allí se va Luis Basterra e ingresa Julián Domínguez en este ministerio que también ha presentado muchísimas complicaciones, muchísimas disputas con el campo, tratando de buscar un espacio un tanto más conciliador. Lo cierto es que, bueno, en principio algunas políticas
se van a endurecer, se van a profundizar mucho más y es por eso que también los anuncios que se van a realizar en esta jornada van a ser muy importantes, incluso para esta cartera, sobre todo para tratar de destrabar un poquito, quitarle la tensión que actualmente hay entre el campo y el gobierno nacional. Recordemos, el campo, uno de los principales generadores de divisas. En principio, desde el campo, semanas atrás decían: no vamos a ir al paro, vamos a intentar dialogar, veremos si con este cambio en el gabinete se puede dar una mesa de discusión un tanto más seria. Sí, pero sobre todo que haya medidas acordes a lo que pretende el campo, porque más allá de este cambio de figuritas, si se sigue en la misma política, las diferencias van a seguir también. Bueno, acá particularmente en el Ministerio de Educación, también otro de los números puestos, Trota venía seriamente cuestionado, muchas veces hasta en contradicción con el propio gobierno. Recordemos cuando él había salido a dar declaraciones que era importante la presencialidad y a las horas les anunciaban que desde Nación sugerían la suspensión de clases. Bueno, Persic es quien entra en esta cartera luego de dar el paso al costado Trota. Exactamente. También lo que sucede con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Allí vemos, sale Carlos Salvarezza e ingresa Daniel Filmus, otro también de los principales artífices del kirchnerismo, muy cercano a la presidenta, y así tenemos esta disputa de poder, lo decíamos, con algunas figuras que finalmente Cristina ha podido calzar en el nuevo gabinete. Filmus dijo: me sorprendió en la decisión. Mirá. O sea, apareció de pronto en el radar. Sí, yo, pero definitivamente lo creo que fue así. Se enteró de la noticia y bueno, rápidamente, obvio que entró en el radar y se confirma a las horas esta chance concreta, bueno, de asumir en este gabinete o particularmente en este ministerio. Bueno, acá sin dudas también, como lo decíamos, Santiago Cafiero era uno de los números puestos que se iba a producir su salida. Juan Pablo Biondi, que aparece de manera expresa en la carta, o sea, no con el nombre, pero sí se podía identificar perfectamente lo que era la función en la carta de Cristina. Bueno, se produce la salida del vocero presidencial y allí particularmente en lo que es la Secretaría de Comunicación y Prensa, Juan Ross será el que estará allí a cargo. Y esta era la duda. Sí, ¿qué iba a pasar? Y se ratifica. Exactamente, ¿qué iba a pasar con el ministro, en este caso del Interior? Va a continuar Eduardo Guado de Pedro en sus funciones. En relación a lo que mencionábamos recién, antes de continuar esta situación del vocero presidencial, Cristina Kirchner en la carta lo mencionaba de una manera muy dura. Es el vocero presidencial, nadie le conoce la cara, no sabemos cuál habrá sido su verdadera función, si efectivamente realizar operaciones mediáticas durísimas. Una persona que era de confianza del presidente Alberto Fernández, que en este caso, bueno, como bien decías vos, ha sido reemplazado, y Guado de Pedro, que era un poco la figurita un tanto donde se estaban realizando los tirones, una persona afín a ambos sectores del peronismo nacional, pero que en este caso va a continuar en su cargo de la misma manera que lo hará el ministro de Economía Guzmán, quien está en una negociación importante. En los próximos días se podría dar a conocer un nuevo acuerdo con la situación actual que está viviendo el país con el Fondo Monetario Internacional. Un detalle que no es menor en este repaso que hemos hecho de los ministerios. El vocero presidencial renunció de manera indeclinable, como de verdaderamente se renuncia, ¿no? Y no poner a disposición la renuncia de algunos ministros para meterle presión al presidente y también a los otros ministros. Mencionabas a Guzmán. Bueno, se pone el plan Cristina en marcha, porque fue también lo que mencionaba en su propia carta. Salir con dinero de cara a las elecciones generales para ver si se puede torcer un poco el rumbo. Claro, y así está la preocupación porque la propia vicepresidenta de la Nación reclama abrir más la caja, emitir más dinero para tener un mayor gasto público. Bueno, en un contexto de esta inflación, esto puede generar aún mayores inconvenientes. Algunas de las posibles medidas para combatir esta crisis económica, y habrá que ver de qué manera efectivamente esto se puede aplicar: el aumento del salario mínimo por decreto, un aumento que iría entre el 46 y 48%, recordando que el monto actual es de 29.160 pesos. Exacto, se estaría yendo apenas por debajo de los 44.000 pesos si efectivamente se termina aplicando esta medida. Recordemos que esta batería de nuevas disposiciones se venía barajando desde el jueves, pero con todo este movimiento del gabinete fue lo que terminó demorando las medidas. Bueno, IFE, uno de los temas centrales y que el gobierno estuvo dividido desde hace mucho tiempo, porque el ministro Guzmán decía no hay posibilidades
de emitir más dinero, de hacer frente al IFE, porque esto va a generar consecuencias. Otra parte del gobierno decía, hay que inyectar dinero, hay que inyectar dinero. Bueno, se viene una nueva edición del IFE también. Exactamente. Otra de las cuestiones está vinculada a los bonos de ANSES. Para jubilados y pensionados se pagaría en octubre un bono de 6.000 pesos, en tanto que la asignación universal por hijo y por embarazo también recibirían un bono y un incremento en la asignación. Esto de encender la maquinita y comenzar a emitir. Bueno, y sobre todo tratando de impactar sobre sectores donde obviamente ha golpeado de manera seria la economía. A lo que me estoy refiriendo es sectores donde no se sabe si comen hoy. No estamos hablando de disminución de productividad, de bajar de clases, sino acá ya estamos hablando de niveles de indigencia. El plan Te Sumo, que es esta capacitación profesional y laboral de jóvenes entre 18 y 24 años, también se analiza extender créditos productivos en busca de reactivación del sector. Pero esta medida en particular va a impactar ya en el mediano plazo, porque la generación de trabajo no es de un momento para el otro, entre tantas medidas que se están analizando y que muy probablemente se implementen. Sin dudas lo que se busca también son generaciones de fuentes laborales genuinas y principalmente a largo plazo. Son medidas que en principio podrían dar a conocerse en las próximas horas. Todavía todo es momento de análisis, de estudio. Lo decíamos, la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su carta del jueves pasado apuntaba duramente contra el ministro Guzmán, acusándolo de llevar adelante no el plan que necesitaba el país, sino el que estaba pidiéndole el Fondo Monetario Internacional. Allí lo acusó de ejercer un bajo gasto público y justamente estaba pidiendo inyectar más dinero, más líquido en la economía. Bueno, algunas de las medidas que ya vamos a continuar repasando a lo largo de la información en Córdoba Noticias, pero esto después de la pausa. Este finde, Carlos paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear, disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. La Municipalidad de Córdoba continúa iluminando las calles de la ciudad. Ya se encendieron más de 41.000 luces en diferentes barrios de nuestra capital. Priorizando los trabajos en los sectores que más requieren de este servicio, estamos mejorando la seguridad de los vecinos. Tener una ciudad con mejor iluminación nos permite llevarle más tranquilidad y seguridad a nuestros vecinos. Continuando con este proceso de iluminación en los distintos barrios de la ciudad, ponemos a Córdoba de pie. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Gas para mi barrio. Presente. Y para toda la provincia. Presente. Agua potable para miles de cordobeses. Presente. Hospitales. Presente. Escuelas PROA, educación para los niños. Presente. Parques industriales que potencian la economía de nuestra provincia. Presente. Industria que genera empleo para miles de familias. Presente. Rutas que nos acercan. Presente. Puentes que nos unen. ¡Presente! La provincia trabaja hoy, en el presente, porque sabe que las necesidades no esperan y que el futuro es ahora. Ese es el verdadero significado de hacer grande a Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presente. Te presentamos Aquarius en su nuevo envase retornable.
El mejor sabor a un precio increíble y en el envase ideal, para que siempre puedas retornar por otra. Usa cualquier envase retornable de la familia Coca-Cola. Aquarius Retornable, para que cuando se termine tu Aquarius, puedas retornar por otra. ¿Querés tener tu casa, tu auto o tu moto? Con Alcance podés. Entrá en alcanceplanes.com.ar y elegí cómo pagar eso que tanto querés. Y si salís adjudicado, no pagás más. Alcanceplanes.com.ar. Planes de ahorro a tu medida. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. Con Alcance vas a encontrar planes de ahorro a tu medida. 25 años cumpliendo el sueño de los argentinos. Ahora Alcance está mucho más cerca. Ingresá en www.alcanceplanes.com.ar y empezá a ahorrar. El Consejo Deliberante realizó la segunda audiencia pública virtual del año para avanzar en la creación del ente municipal Córdoba Aceleradora, CORACE. Esto ayudará en el desarrollo productivo de la ciudad a través de la innovación, la economía del conocimiento, economía creativa y fomento de las industrias culturales. Escuchar a los vecinos nos ayuda a mejorar la ciudad de Córdoba. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Nuevo bloque de Córdoba Noticias, aún resta mucho más para compartir con ustedes y en este caso lo haremos a través de los títulos. Canals libre de COVID. En la localidad del sur de Córdoba no hubo ningún contagio y no se cuentan casos positivos activos de coronavirus, de acuerdo a las últimas cifras oficiales del gobierno provincial, por primera vez en 12 meses. El intendente, Edgar Bruno, agradeció a los trabajadores de la salud por su intensa tarea. Río Cuarto lo acribilló en una fiesta. A un joven de 20 años le dispararon 4 veces en una fiesta que se celebraba en Barrio Alberdi. Por este hecho buscan al autor que, según testigos presenciales, se dio a la fuga tras abrir fuego en contra de la víctima en el medio de una acalorada discusión por lo que parecía ser una vieja rencilla entre los protagonistas. Lo comentábamos al comienzo del programa, esta gran noticia que hace alusión a la vuelta a la presencialidad plena a partir del próximo lunes para todos los niveles de las escuelas públicas provinciales, y es por eso que lo vamos a saludar al ministro de Educación de la provincia, Walter Graubach. Buenos días, ministro. Joel y Flavia, les saludamos desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal, Flavia? ¿Qué tal, Joel? Gracias por comunicarse. Bueno, gracias a usted por nuevamente acompañarnos. Sin dudas, esta situación, esta posibilidad de volver, por un lado, tiene que ver con la disposición del Consejo Federal de Educación y también por la caída en los casos de COVID de la provincia. ¿Es así? Es así. En estos últimos días estuvimos analizando con el ministro de Salud, Diego Cardoso, con el gobernador, que, bueno, teníamos varias variables que nos permitían dar este paso. Una es la caída de contagios que al menos hay en este momento en la provincia de Córdoba y la baja ocupación de camas en los hospitales, que nos da margen para poder atender si hay algún tipo de persona que lo necesite. El otro aspecto es que
también hemos completado con el esquema de vacunación, esto es las 2 dosis, a la población objetivo, que se definió en principio, entre los que estaban la totalidad de los docentes. Con lo cual, eso era un paso muy importante para dar tranquilidad, lo mismo que los jóvenes con comorbilidades, y ya se inició también el proceso con jóvenes sin comorbilidades. Más el clima, estamos en una época del año donde poder cumplir con uno de los principales aspectos que hace la prevención, que son el uso del barbijo tricapa, el distanciamiento de 50 centímetros para estas escuelas que nos quedan en burbujas con alternancia, más la ventilación y el aseo de las manos, son las principales medidas. Bueno, como se dan todas esas condiciones, que el 27, para este grupo, que es el 26% de la matrícula, que todavía no tenía clases todos los días, pero era un grupo importante y que queríamos dar ese paso, vamos a poder garantizar la presencialidad plena a partir del próximo lunes. Bueno, ministro, sin duda es una muy buena noticia, pero le quiero preguntar por un caso en particular. Vamos a suponer que en ese curso que funciona como burbuja única y que, bueno, el distanciamiento es de apenas 50 centímetros. En caso que se presente un caso positivo, ¿automáticamente se va a aislar a todo el curso o se va a aislar a una porción del curso según dónde esté situado este alumno eventualmente que se haya contagiado? En principio va a ser a todo el curso, pero esto es una definición que no la toma educación, sino que la toma salud, así que lo estamos conversando con ellos, porque quiero explicar algo, Joel, no es una improvisación. Lo que ocurre es que el mundo científico, y conmigo el mundo es científicos de todo el mundo, han ido aprendiendo, y por ejemplo, lo que antes se suponía que era un riesgo muy grande, que era el contagio por contactos en superficies, hoy eso es de bajo riesgo y el alto riesgo es el aerosol o el spray, digamos, lo que queda en el aire, y por eso la importancia de la ventilación. Lo mismo pasa con el proceso de los aislamientos. Por ahora el criterio sería aislar a toda la burbuja, pero puede que si Salud nos recomienda otro mecanismo, lo apliquemos. Eso lo vamos a ver en los próximos días. Ministro, ¿se va a hacer el acompañamiento desde el Ministerio de Educación hacia las instituciones? Perdón, Flavio, usted sabe que no le alcanzo a escuchar bien. ¿Me escucha mejor así? Ministro, ¿me escucha mejor? A ver, bien, sí. Le consultaba, ¿ustedes van a tratar de colaborar con aquellas instituciones privadas que todavía no estén en condiciones para volver al 100% de la presencialidad, para que de este modo podamos hablar tanto del ámbito público como privado en 100% de la presencialidad a partir del próximo lunes? Y depende de qué se trate la colaboración. En general las escuelas privadas tienen condiciones, y con esto de reducir el distanciamiento de 90 a 50 centímetros, que eso está previsto en los marcos del Consejo Federal, creo que no va a haber problemas. Nosotros estamos en diálogo con los representantes de escuelas privadas, así que si aparece alguna circunstancia en particular, por supuesto que siempre vamos a colaborar, pero es difícil, no creo que eso ocurra, pero si ocurre, vamos a estar. Ministro, preguntarle por estos cambios de gabinete que se han producido a nivel nacional, obviamente que entiendo que son órbitas totalmente distintas, que muchas de las decisiones a nivel Argentina, por no decir todas, se han tomado a nivel de Consejo, pero ¿le merece alguna apreciación la salida de Trota en la cartera nacional? No, mire, nosotros en general no opinamos. Córdoba siempre ha tenido y tiene una posición institucional. Nosotros, así como respetamos la figura del presidente de la nación que eligió el pueblo argentino, sea el que sea, en el periodo que sea, respetamos a los colaboradores que elige el presidente. Lo conozco al nuevo ministro que va a asumir esta tarde, Jaime Persic, porque hemos compartido espacios de trabajo durante la gestión de Filmos en Nación, y luego él fue secretario de Educación. Es una persona que conoce el sistema educativo, el Ministerio Nacional, las provincias, así que tengo la expectativa que vamos a tener un buen diálogo y de rápido entendimiento, pero bueno, hay que esperar que asuman, que designe su gabinete y que defina las principales líneas políticas. Desde lo personal, tengo la expectativa de un buen diálogo como lo tuvimos con Trota. Bien.
de la política, bueno, hay que esperar que ellos hablen. Excelente, ministro. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus precisiones. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, allí escuchamos a Walter Graubach, ministro de Educación de la provincia, haciendo también esta última pregunta que le realizabas en torno a estos cambios de gabinete a nivel nacional. Recordemos que el gobierno provincial hasta el momento se ha mantenido al margen. De hecho, no fue el gobernador Schiaretti convocado por el presidente durante la reunión que se llevó a cabo durante el fin de semana, en el que también Alberto Fernández medía el respaldo que podía tener su gestión con los otros gobernadores de las distintas provincias del país. Una gestión local, el cordobesismo, que en este caso se va a mantener al margen de esta discusión, esperando que las decisiones se tomen arriba. Bueno, y a tener en cuenta también que el saliente Trota opinaba y votaba a favor de la presencialidad, línea que sí siguió Córdoba por la posibilidad de autodeterminación que tienen las provincias. Recordemos que, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la Corte por esta situación en particular, si quién definía, si Nación o si cada uno de los distritos la presencialidad o no. Bueno, en ese sentido, Trota opinaba y votaba fuerte por la presencialidad y Córdoba también tuvo esa postura. De todos modos, interesante lo que dejaba recién el propio Graubach, de decir, la persona que ahora asume conoce muy bien lo que es el sistema educativo, conoce bien las provincias, lo cual ya es un punto a favor. Sin lugar a dudas y por supuesto, hasta tanto no comiencen las gestiones de estos nuevos ministros, no se podrán hacer apreciaciones más allá de lo que tenga que ver con el historial de cada uno de ellos. Momento de una pausa y ya seguimos con más.